estar acá reunidos, congregados. Hay, hermanos, dos porciones en las Escrituras que quisiera que pudiéramos leer. Han traído sus Biblias, hermanos, amén. Romanos, este libro de los Romanos es un libro maravilloso. Lo hemos estudiado en su momento. Y a la verdad, hermanos, es un libro que se le puede llamar el libro de la gracia. El libro de la gracia. Porque aquí es donde está, hermanos, concentrada en sí el tema o la doctrina de la gracia, de la elección, predestinación. Pero hoy, hermanos, esta hermosa mañana quisiera que pudiéramos valorar un aspecto interesante. Es el capítulo número 5 y también tengamos listo el capítulo número 8, siempre de este libro hermoso, los Romanos. Si lo tenemos, vamos a leer entonces capítulo 5, verso 6 en adelante. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Capítulo número 8, hermanos. De este vamos a leer un verso nada más. 32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Amén. Aleluya. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Esta mañana hemos leído, hermanos, dos porciones hermosas, dos pasajes de las Escrituras que nunca deben de ser olvidadas por nadie en el mundo entero. Y de hecho de eso quiero hablar hoy, sobre la necesidad, hermanos, que nadie debe de olvidar, lo que nadie debe de olvidar, que Cristo murió. Ese es el tema. Lo que nadie debe de olvidar, que Cristo murió. Desde la antigüedad, hermanos, el mundo ha sido ha sido llenado por enseñanzas de hombres que han fundado sus religiones y han enseñado y han prometido redención, han prometido paz y salvación. Desde la antigüedad ha sido así. Todos ofrecen un camino, todos señalan un método, todos proponen rituales
liturgias y esfuerzos humanos para alcanzar, hermanos, aquello que ellos le llaman el nirvana, el olam haba, el moksha, Hanna, así le llaman, y ya saben aquí, Sian, el gran más allá, Aru, los campos elíseos, y los cristianos le llaman el cielo o a Dios. Porque ese es el punto. Cada religión u hombre que ha establecido religión lo ha hecho con el fin, hermanos, de enseñar que hay algo más allá de esta vida, más allá de este mundo, y han tratado y han enseñado caminos, formas, métodos para llegar a eso que acabo de señalar. Ahora, hermanos, puede ser que se diga que el cristianismo no es más que una religión más como las demás. Un hombre la estableció, fue diseminada y anuncia igual un cielo. Para otros tienen otros nombres. Anuncian salvación, anuncian vida, anuncian algo más allá de esta tierra. Cualquiera puede decir que el cristianismo es igual. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Pero en realidad hay una gran diferencia, hermanos, entre todos esos sistemas que ofrecen métodos, caminos, liturgias, obras para alcanzar su meta. Hay una gran diferencia en realidad. Y es que aquí es el punto donde estriba una problemática en la humanidad hoy en día. Porque simplemente ven a aquellos que anunciaron, que dicen, incluyendo el cristianismo, pero todos lo hacen, hermanos, y lo licúan y dicen todo es igual. Estos dijeron, prometieron, estos también, incluyendo el cristianismo. Pero hay una gran diferencia esencial, hermanos, entre estos sistemas y el evangelio que Jesucristo vino a enseñar. Ellos solo hablaron, ellos solo dijeron, pero Cristo murió. Pero Cristo murió. Y es que el cristianismo, la fe cristiana, no está sostenido sobre la base de ideas preconcebidas por hombres. El cristianismo no está sostenida sobre ceremonias que se establecen, sobre liturgias, sobre costumbres, ni sobre discursos inspiradores o motivacionales. Porque hoy en día parece que el evangelio que hoy se quiere llevar ahora ya no es un evangelio de la prosperidad. Ahora es un evangelio, hermanos, motivacional. Prédicas, hermanos, inspiradoras, motivadoras, que llevan a incentivar a los creyentes, a inspirarlos, y llevan, hermanos, como a motivarlos. Pero todos, hermanos, eso cualquier conferencista lo hace.
De manera que el evangelio no está fundado, establecido. Su base no es nada de eso. El evangelio, hermanos, está fundado no sobre esos discursos inspiradores, motivacionales, sino sobre un hecho histórico. El evangelio no está fundado ni en una fe simple. El evangelio tiene una base y está fundamentado en un hecho histórico y eterno. En un hecho histórico y eterno. Cristo murió. Ese es el hecho histórico. Está fundada nuestra fe en que Cristo murió. Está fundada nuestra fe en ese hecho histórico, pero también en un hecho eterno, que Cristo murió por los pecadores. Amén. Ahora, hermanos, la Biblia revela que Cristo murió por los impíos. Y eso es algo que nadie debe de olvidar. Los inconversos no deben de olvidar. Digo, no deben de olvidar porque lo saben perfectamente. El pueblo de Dios, peor, hermano, no debe de olvidar que Cristo murió por nosotros. Y es que Cristo no solamente, hermanos amados, vino y anunció un camino de salvación. No vino solamente a anunciar, hermanos amados, que hay esperanza de redención, que hay esperanza de perdón y de vida eterna, que hay esperanza que gusanos como nosotros tengamos la oportunidad de entrar al reino de los cielos y poseerlos eternamente. Eso es lo que vino a anunciar, que hay esperanza para un mundo perdido. Y esa esperanza, él señaló, esa esperanza solo estaba en recorrer, en caminar un camino. Él mostró un camino para que el pecador pudiese llegar a la eternidad, a los cielos. Él mostró ese camino. O sea que Cristo no anunció solamente salvación, Él mostró el camino. Pero no solamente mostró el camino, Él se entregó en la cruz. Él murió. En todas las religiones, hermanos, del mundo se repite el mismo patrón. Alguien aparece, enseña algo, la gente cree, le sigue y luego muere. Y luego muere. Luego muere. Así se ha levantado desde la antigüedad hombres, enseñando caminos de redención, de salvación, caminos eternos. Señala lo que hay que hacer también para entrar a ese lugar señalado. Pero luego muere como cualquier otro hombre. Sus seguidores han creído en su mensaje, siguieron su existencia, se quedaron con sus palabras, pero sin poderse salvar ni salvar a nadie. Y es que el problema es que la salvación, el perdón, no radica en una fe cualquiera. No radica en el hecho de que yo crea al mensaje de alguien. Alguien puede decir: yo soy el que tengo el mensaje verdadero de salvación. Mi palabra es la que trae vida. Y atreverse a decir: yo soy el Salvador. Pero eso no basta. No basta, porque creer a las palabras de alguien, ¿de qué sirve? No basta creer a las palabras de alguien para poder ser perdonados los pecados. No basta.
No basta con creer que lo que aquel dice es suficiente para yo entrar al lugar que se me promete. Porque lo acepte o no, el ser humano sabe. Y esa es la causa del levantamiento de diferentes hombres con sus religiones que establecen. Y es que desde la antigüedad se ha comprendido, se ha entendido que el hombre está caído. Que el hombre no puede ir más allá de lo terrenal a causa de su naturaleza pecaminosa. Y el problema es que esa maldad del hombre no puede ser anulada, borrada el pecado por creer al mensaje de alguien. O sea, no se puede creer. De manera que aquellos que han creído, que siguen creyendo, aquellos sus maestros fundadores murieron y ellos siguieron igual. Porque las enseñanzas de esos hombres no fue sustentada con nada más que con palabras. Ahora, con Jesucristo no fue así. Fue algo muy distinto. Aunque se quiera decir que el evangelio de Jesucristo, el cristianismo, es igual, porque Jesús anunció salvación, vida eterna a los cielos, pues él murió, igual se murió. ¿Por qué? Porque igual, yo no sé si ustedes saben, Cristo también murió. ¿Lo saben o no lo saben? Que ese es el punto. No olvidar esa verdad, que Cristo murió. Es cierto, Jesús anunció vida, salvación, perdón. Y murió. Pero con Jesús no ocurrió, hermanos, lo mismo que los anteriores. Con Jesús fue algo completamente diferente. Él vino a anunciar no un camino de salvación, él vino a anunciar el único camino de salvación. ¿Por qué? Porque todos los demás eran ladrones salteadores que hablaban lo que no sabían, lo que no conocían. Mas él aparece declarando una verdad poderosa. Hay esperanza para el pecador. Hay perdón de pecado, vida eterna en los cielos. Su mensaje era verdadero porque Él es el que descendió de los cielos. Él era Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Él es el que hizo los cielos y la tierra, hermanos. ¿Se dan cuenta? Porque él mismo dice que los demás eran ladrones y salteadores, no sabían lo que decían, pero él hizo los cielos y la tierra. Por lo tanto, hermanos, él es el único acreditado para ofrecer los cielos. Él vino a anunciar el único camino verdadero de salvación para todo aquel que está muerto en sus delitos y pecados. Pero una cosa, hermano, que él no solamente señaló este camino. Jesús dijo: yo soy el camino. O sea que Jesús es el medio de salvación, es el medio para entrar al reino de los cielos. Y yo soy el camino, como dijo el Señor, hermano. Yo soy el camino. También él señaló que él era el alimento que sustenta el alma de cada persona. Dijo que él era el pan de vida, que el que creyera en él no tendría hambre ni sed jamás. Que el que creyera en él no sería condenado. Que el que creyera en él, sus pecados serían perdonados. Mire qué maravilloso, hermano. Ahora, cualquiera puede decir: pero sí, pero eso lo declaran los demás.
Pero ellos murieron, sí. Pero también Jesús murió, sí. Pero lo que luego hizo Jesús, después de ofrecer, hermanos, los cielos, fue maravilloso. La Biblia dice que murió por aquellos a quienes vino a salvar, hermano. Él murió por aquellos a quienes Él vino a salvar. Eso es lo que, hermanos amados, la carta de los Romanos, el libro de los Romanos capítulo 5 nos dice. Que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No se alegran, hermanos? ¿O ustedes eran monjas? Eran monjas. Si eran monjas estaban más perdidas que el perdido. ¿O eran monjes engañándose a sí mismos? No, ¿verdad? Todos venimos de la miseria del pecado. Y en esa miseria, estando ahí, Cristo murió por nosotros. Amén. Cristo murió por nosotros. Ahora, eso es lo que declara, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, el Espíritu Santo a través del apóstol. Ahora, hermanos, el Señor, después de declarar que había un camino, Él murió. Murió por aquellos a los cuales Él venía a salvar. Ahora, el punto es acá, donde no se trata de creer en el mensaje de alguien, en la enseñanza de cualquiera. Pues la salvación no depende de palabras, de enseñanzas. O sea, usted no puede decir, yo creo que esta ropa sucia se limpiará. Ajá, sí, hombre, póngase a lavar para que se limpie. O sea, no basta con que alguien me diga, mire, esta ropa puede quedar limpia. ¿Y cómo así? Yo te la puedo limpiar. Ok, sí, yo creo. Pero mi creer no me va a limpiar la ropa. Se necesita que aquella persona se ponga a lavarla y la limpie. ¿Me entiende? O sea, no se trata de creer cualquier locura. Se trata de creer, pero con un fundamento sólido. Y ese fundamento lo tenemos nosotros. Cristo murió por nosotros. O sea que Cristo vino a decir, todo aquel que cree en mí, yo lo perdonaré. Ahora, ¿sabe cómo lo hizo el Señor? Él dijo, yo lo voy a perdonar. ¿Cómo? Voy a pagar la deuda que tiene. Cada hombre tiene una deuda de pecado y debe de ser pagada esa deuda con una muerte expiatoria. Y yo voy a morir por aquellos que crean en mí. Eso es lo que Él dijo. Dígame, qué hombre, qué mujer que se ha levantado y que ha establecido una religión, ha enseñado sus doctrinas, liturgias, ha dicho, y todos ustedes que creen a mi mensaje, por todos ustedes yo voy a morir para que la paga del pecado suya caiga sobre mí y así yo pueda pagar por ustedes. Y yo voy a morir. ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién ha dicho eso? Nadie, si los hombres que se levantan anunciando, proclamando, estableciendo algo, lo hacen bajo sus propios intereses. No, ellos no están pensando, hermanos, en ir y morir por aquella gente. Mas Jesús dijo, yo mi vida pondré, mi vida pondré, mi vida pondré. Él murió por aquellos que crean en Él, que creerían en Él, que creyeron en Él. Por ellos murió. Su muerte no fue accidental, hermano. Cuando dijo Cristo que Él iba a morir, no es que Él murió como los demás, no. No es que Él se quitó la vida tampoco. Y esto es lo maravilloso, que Él dijo que moriría. Y es más, señaló el tiempo. Tengo que subir a Jerusalén
Y cuando yo subo ahí, es más, ya van para Jerusalén. Vamos, subamos, no es que yo tengo que subir. Y ahorita van. Porque es necesario que caigan en las manos de esos hijos del diablo y que me maten. O sea, él sabía, hermanos, que iba a Jerusalén, pero iba con el propósito de ser capturado y muerto. ¿Por qué? Porque desde la eternidad la Biblia señala, hermanos, y había dado Dios al Cordero para ser sacrificado. Desde la eternidad, dice la Biblia, Cristo ya había sido sacrificado. ¿Qué está diciendo? Que desde la eternidad el plan de la muerte de Cristo ya estaba hecho y ya era una realidad. De manera que cuando Cristo dijo que iba a poner la vida por todos, y esto fue dicho hasta por el mismo Caifás, cuando dijo, hermanos, es necesario, dijo el sumo sacerdote, que uno muera para que el pueblo no perezca. Dice la Biblia que sin saber, Caifás estaba profetizando que uno iba a morir por todos. Mire qué maravilloso, hermano. O sea, desde la eternidad, ahora, y esa es nuestra base, nuestra fe. No se trata de creer que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la salvación, y se acabó. Y murió, y ¿qué pasó pues? ¿Y en qué momento lavó nuestro pecado? Lo lavó con su muerte en la cruz. Pero aún así, pues ¿qué me garantizaba a mí? Que lo que él dijo fuera una realidad. La Biblia lo dice que sí, que Dios desde la antigüedad, que Dios cargó sobre él todas nuestras iniquidades, todas nuestras maldades. Nuestro castigo fue sobre él. La Biblia dice que él murió, y esto es maravilloso. Esto es clave para todo creyente, hermanos. Él murió. Su muerte no fue accidental, no, su muerte no fue así pues natural, no. Su muerte fue planeada desde la eternidad. Dios, hermanos amados, movió todo lo necesario. ¿Para qué? Para que se diera el momento adecuado, preciso, para que Cristo diera su vida. Y ciertamente no lo mataron los clavos. No lo mataron las heridas, no, hermanos. Cristo no murió a consecuencia de las heridas, no murió a consecuencia de los golpes o de la asfixia. No, Cristo no murió por nada de eso. Cristo fue azotado, Cristo fue clavado, Cristo padeció los dolores. Pero no lo mató nada de eso. Él entregó la vida. Esto es maravilloso. ¿Qué hombre va a decir? ¿Saben qué? Yo moriré para ustedes. Pero ustedes tenían que pagar los dolores de la muerte terrible. Pero yo lo haré. Él cargó los dolores de la muerte, los dolores, las aflicciones, todo lo padeció él. Desde el momento que estaba siendo azotado, estaba siendo menospreciado, cargó la cruz. Al llegar, hermanos, lo clavan, lo cuelgan, y el dolor era terrible en todo su cuerpo, inimaginable. Y ya no podía casi respirar. Para poder respirar tenía que sobre sus pies, hermanos, forzar sus pies en el clavo que tenía para poderse levantar y poder respirar un poco. Qué dolor más terrible. Pero no lo mató todo eso. Todo eso solamente fueron los dolores que usted tenía que padecer. Luego él dijo, ahora, como ya tengo todo su dolor, todas sus cargas, sus penas, enfermedades y pecados, ahora voy a morir por todos ustedes, para llevarme en mí todo
todo lo que les era contrario, como dice la carta a los Colosenses, que en la cruz Cristo clavó todos los decretos que nos eran contrarios, hermanos. Amén. ¿No se alegran por eso, hermanos? Cristo clavó en la cruz todos los decretos que nos eran contrarios. Y es ahí cuando Él decidió. No lo decidió, hermanos, la falta de oxígeno. No lo decidió, hermanos, el sangrado. No lo decidió, hermanos amados, nada, nada. Él dijo: está consumado. He cargado con los pecados de estos. He cargado con sus enfermedades, sus aflicciones, los dolores de la muerte. Yo lo he cargado todo. Ahora me lo llevo a la tumba y muere en este instante. Dice la Biblia: y entregó su espíritu. Yo no sé si lo han meditado, lo han analizado, pero qué maravilloso, porque Cristo decidió el momento de la muerte. Y fue exactamente a las 3 de la tarde, a la hora que se sacrifica el cordero por el pecado del pueblo. Hermanos amados, esto es clave, hermanos, recordar que Cristo murió cuando éramos débiles, cuando éramos llevados de aquí para allá por el enemigo. Es clave recordar que Cristo murió por nuestros pecados, hermanos. Cristo murió aún siendo nosotros pecadores. Cristo no murió cuando ya fuimos regenerados. Cristo murió cuando no valíamos nada. Cristo murió cuando no lo merecíamos. ¿Sabe cómo se le llama eso? Se llama gracia. Gracia. El hombre no merecía, hermanos, por su estado pecaminoso, que el Hijo de Dios muriera en una cruz. Pero Cristo aún así murió por nosotros, siendo pecadores. Eso se llama gracia. No lo merecíamos, hermanos. Cuando se alegran, hermanos, denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces, de gloria a Él, porque Él murió por nosotros, estando en nuestros delitos y pecados. Cristo murió, y con ello pagó la deuda de pecado que pesaba sobre nosotros. Mire qué tremendo, hermano. Yo tenía una deuda hace muchos años, en los inicios de mi ministerio, cuando el Señor pues decidió llamarme, me anuló todo por afuera. Trabajo, o sea, no es que yo decidí, voy a ser sincero, hermano, que yo dije: yo dejo mi trabajo. Mentira. Hermano, que uno puede decir, hermano, para que, porque a muchos les gusta que los miren. No, hermanos, yo abandoné todo por servir a Cristo. Mentira, yo no hice eso. No, hermano, a mí el Señor me llevó con así como, hermanos, me atrajo con cuerdas de amor. Él no me dijo lo que me esperaba. Él solo me fue atrayendo. Así como nosotros cuando queremos atraer un animalito, ¡pah!, lo pescamos. No sabía lo que me estaba metiendo. De haberlo sabido, no lo hago. Entonces no lo hago, hermano. Si en ese estado al inicio, pues no, la verdad que no lo hago. Así que él comienza a trabajar y ¡boom! Me quita el trabajo. Ya él ya me había llamado, pero me quita el trabajo. Me inspira a venir a este lugar. Bueno, ¿qué? Está bien, Señor. Me voy a dedicar aquí a tiempo completo. Metí currículum en diferentes lugares, nada. Y mientras tanto, estaba evangelizando en este lugar. Pasaron los meses, nada, hermano. El problema radicó en que tenía deudas que pagar en un banco. Era bastante dinero. Y resulta, hermano, porque no eran
5,000 pesos, eran 10,000 pesos, era un buen pisto. Y bueno, pasé un mes, 2 meses y nada, pero no me preocupé. Yo seguí, hermano. Pero le dije al Señor, Señor, ok, te serviré y le voy a entrar acá, pero eso sí, ocúpate tú de mis cosas, que yo me ocuparé de las tuyas. Y le di. A los 2 meses me llama la persona que me había servido de fiador en el banco y me dice, hey, mira qué pasó. Y fíjate que pues no ha salido nada, ¿verdad? O sea, porque a veces no es que nos hagamos los mareados, ¿verdad? Sino que, o sea, hey, no me ha salido trabajo y, o sea, y lo había intentado por un lado y por otro y nada. ¿Y qué podía hacer? Venderme de prostituto no podía, ¿verdad? O sea, venderme de esclavo no podía, ¿verdad? O sea, ¿qué voy a hacer? Mira, me he dado cuenta que estás ahí en la Santa Fe predicando así. Y me dice, ¿sabes qué? No te preocupes por la deuda porque yo te la voy a pagar. ¿Me entiendes? Yo te la voy a pagar. Ah, bueno, excelente, gracias. Así, hermano. Bueno, pasaron los años. Y me cae una notificación del banco que estaba pendiente todavía. Debía $150. Y yo, 150. Y esto es lo que me dejó. No, hombre. Y yo feliz con eso. No es cierto, 50 pesos. No tenía ni un 5. Pero ¿qué era eso? Bueno, y me voy al paraíso. Estaban ahí unos hermanos de la iglesia en ese momento. Estaban ahí en su negocito. Entonces, y yo contento le digo, hey hermano, ya que lo veo, le quiero contar, mire. Y ya le comencé a contar lo que desde el inicio había pasado. Y mire, hermanos, que con lo que me salieron solo 150 me dejó esta persona para que yo pagara, hermano. De verdad, hermano, y todo lo demás lo pagó, sí. Híjole, ¿y qué pasó? ¿Yo voy a ir a pagar? Pues no, ahorita no, pero no tengo pisto. Agarra la cartera, así, Dios no me da mentir. Agarra la cartera, hermano. Toma, hermano, vaya a pagar ahorita esos 150 pesos. ¿Qué le parece, hermano? ¿No se alegran, hermano? Yo no sé si a ustedes les gustaría que pasara algo así, hermano. Créanle a Cristo. Sí, así de fácil, hermano. En Santa Tecla tenía otro deudón como de 50,000 pesitos. Y me dice esa persona que me lo estaba cobrando y me llevó al juzgado. Y antes de entrar le dije, vos sabés que no te lo he pagado. Porque el Señor, pues es cristiana también la persona, supuestamente va. Porque el Señor me ha llamado a esto. Y tal vez a vos no te importe. Pero el Señor me ha llamado y yo he buscado. Y Él me ha cerrado las puertas. ¿Y sabes qué? No vayas a permitir que Dios me quite de donde esté y me abra un espacio en un lugar para pagarte a vos, pero luego el descuento sea más grande para vos que lo que pudiste de haber dejado así. Mire, viene la persona y me dice, está bueno pues, ay, que quede ya eso. Cuando entramos, le dice al juez, mire, no, ya arreglamos con él, no vuelva a venir aquí. No, yo no voy a venir acá, ya arreglamos con él, ya quedó cerrado esto. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿cómo
¿Cómo se siente uno cuando, hermanos, aquella carga ha sido quitada por alguien? Uno se siente libre, se siente bien, hermanos. Ahora Cristo hizo más que pagar una deuda económica. Cristo pagó la deuda de pecado. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Romanos 6, este capítulo 6 de Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Pero Cristo pagó esa deuda, hermano. Amén. Cristo pagó la deuda y nos hizo libres, nos hizo libres de esa deuda, hermanos. Hermanos, ahora Cristo murió, pero igual se puede argumentar, pues todos murieron y anunciaron. ¿Y qué pues? Igual Cristo murió. Pero aquí hay una diferencia. Cristo anunció salvación, perdón. Cristo mostró el camino y Él dijo: yo soy el camino de salvación para todo pecador. Y Él dijo: yo voy a morir por el pecador para yo perdonarle con mi muerte saldará la deuda del pecador. Y todos creímos. Pero no basta con palabras. Y Cristo murió, me perdonó. Pero ¿qué me garantiza a mí? Que Él me perdonó. ¿Qué me garantiza a mí? No es más que Buda, no es más que cualquier otro fundador de religiones. ¿Qué me garantiza? ¿Qué garantizan los seguidores de Buda? ¿Qué garantizan los seguidores de Mahoma? ¿Que recibirán? ¿Qué garantiza? ¿Creer en un libro que escribieron? ¿Qué garantiza? ¿Creerle a sus escritos? No. Los escritos no lavan, no limpian. La fe vaga no hace nada. Se necesita tener una base sólida para creer que Cristo murió por mi pecado. ¿Y saben qué, hermanos? Él dio esa base para que nuestra fe estuviera fundada en algo sólido. Jesús, hermanos amados, murió, pero si solamente hubiese muerto, aunque Él hubiera dicho: yo mi vida la pongo por los pecadores que creen en mí, su mensaje quedaría en duda, igual que los demás. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué hizo la diferencia? Que el que anunció que en Él había perdón y vida eterna, que con su muerte lavaría los pecados de los pecadores que creían en Él. ¿Sabe qué hizo? Sí, Él murió, pero como prometió, de la tumba se levantó al tercer día. Confirmado, murió en la cruz, fue bajado muerto, fue sepultado. 3 días en la tumba, a los 3 días se levantó. Cristo resucitó de entre los muertos, amén. Cristo resucitó de entre los muertos, hermanos. Y con su resurrección confirmó con poder que todo lo que había hablado, prometido, era una realidad. Amén. Si Él dijo: yo muero por ti, y resucitó, ¿cómo no creer que ahora que yo he creído en Él, soy salvo, soy perdonado? Porque quien me lo prometió se levantó de la tumba a los 3 días. Es maravilloso. No sé si se alegran ustedes por eso, hermano. Si no, les traemos a Cocolico, que tal vez eso les alegre, hermano. Les reventamos una piñata si quieren. Por eso nadie debe de olvidar, hermanos, que Cristo murió. Nadie debe de olvidar que Cristo murió. Nadie debe de olvidar que Cristo murió. Porque su muerte, hermanos, porque el recordar que Él murió, hermanos, al recordar que Él murió, el amigo que recuerde que Cristo murió
Ese amigo debe de recordar que Cristo murió. Y ese recordatorio le debe de recordar a alguien: ya murió por mí. Nadie debe de olvidar, hermanos, que Cristo murió, porque su muerte le recuerda al pecador que alguien ya murió por su pecado. Amén. No se debe de olvidar que Cristo ya murió, porque Cristo, hermanos, Él nos llama a cumplir liturgias. Él nos llama, hermanos amados, a una fe vaga. Él no exige obras humanas, sacrificios humanos. Él solamente, hermanos, pide que creamos en la obra perfecta de su muerte en la cruz del Calvario. De manera que los amigos han de recordar la muerte de Jesús, porque con ello deben de recordar que alguien ya pagó por su pecado. ¿Y qué decir de nosotros los creyentes? Somos los que menos debemos de olvidarnos que Cristo murió. Un creyente no puede olvidar que Cristo Jesús murió, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque al recordar, hermanos, su muerte, también recordamos algo. Al recordar su muerte, también el creyente recuerda algo. ¿Y sabe qué es lo que recordamos nosotros? Ya no debemos nada. Mire qué maravilloso cuando el creyente se acuerda que Cristo murió por él. Debe de recordarse que ya no le debe nada a nadie. Amén. Ya no debemos nada porque Cristo pagó por nosotros. Cristo pagó la deuda completa en la cruz. La culpa fue quitada, hermanos. Yo no sé si se alegran. La condena eterna fue anulada en la cruz. La libertad fue otorgada en esa cruz. Por eso el creyente, cuando atraviesa los valles de sombra y de muerte y siente que no puede más, recuerde, Cristo murió. Por lo tanto, no debemos nada. Y aunque el creyente esté atravesando las aflicciones más grandes de la vida, recuerde que el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero no os preocupéis, yo he vencido al mundo. Amén. Por lo que, ¿qué nos podrá separar, hermanos, del amor de Cristo? Preguntémonos si Él ya venció, si Él ya venció, si Él ya pagó. ¿Qué nos podrá separar, hermanos? ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? ¿Será que una tristeza me puede apartar de Dios? Él ya pagó por nuestros dolores. ¿Será que, hermanos, una calamidad, un dolor, que deudas, que problemas de toda índole, que de enfermedades? ¿Será que todo eso me puede apartar del Señor? No, no. La respuesta es un rotundo no. ¿Por qué? Porque nada nos puede separar, hermano, porque Cristo pagó. Amén. Ustedes no, yo creo que ustedes todavía están en deuda, hermano. Se les nota que todavía están endeudados, porque todavía no han creído que Jesús murió por usted y por mí. De manera que no permitamos, hermanos, como iglesia, como creyentes, no permitamos que el evangelio se vuelva algo común en nuestro corazón. No permitamos que el evangelio se vuelva algo común. Sí, yo soy cristiano, sí, yo voy a la iglesia.
Ajá, sí, sí. Allá cuando me acuerdo, voy, ajá, no, pues, no, pues hay que mantenerse, hermano, hay que orar, pues hay que congregarse. No, no podemos ver el evangelio como algo común. El evangelio es poder de Dios a todo aquel que cree. Cristo perdonó, nos lavó, nos salvó, nos liberó, nos sanó, nos redimió, nos dio por herencia los cielos con su muerte y resurrección. Por lo tanto, aunque atravesemos los valles de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque el que está con nosotros es más fuerte que ese diablo chuco que anda afuera. Y que el Señor lo reprenda, hermano. Hermanos amados, nunca olvidemos que Cristo murió. El pecador no debe de olvidar que Cristo murió. El pecador debe de recordar que Cristo murió y que no tiene por qué pagar lo que ya fue pagado. Oye, amigo, ¿por qué tienes que pagar lo que ya fue pagado en la cruz? Cristo ya murió por ti. No tienes que pagar por lo que Cristo ya pagó. Si eres cristiano, no, perdón, cristiano. Si eres cristiano, tú ya no deberías de andar cargando las culpas que Cristo ya te quitó, hombre. Cristo te ha perdonado. ¿Por qué andaré yo enlutado?, dijo el salmista. ¿Por qué andaré yo abatido? ¿Acaso no es Él quien pagó por mí en la cruz? ¿Que acaso no es Él quien me liberó, quien me sanó, quien me fortalece? Él es el que da la fuerza al cansado. Él es el que devuelve la fuerza al que las ha perdido. Él es. Por lo tanto, cuando ya no podamos más, hay que acudir a la fuente inagotable de los siglos y bebamos de ese manantial para recobrar nuevas fuerzas. Amén. Amén. De manera que si somos creyentes, ya no caminemos cargando lo que ya Cristo ha perdonado. Y si estás atravesando esas dificultades, recuerda, Cristo ya venció. La muerte de nuestro Señor, y termino. La muerte de nuestro Señor es prueba de que Dios te amó a ti y me amó a mí al extremo. Su vida dio. Mientras nosotros, mientras tú que estás acá y los que nos ven a través de las redes, recordemos que Cristo murió, en nuestra mente estará latente siempre: no debo nada, Cristo pagó por mí. Y seremos inundados de esperanza y podemos disfrutar de la libertad y la victoria que Él ganó por nosotros en la cruz. Gloria a Dios. Quiero invitarle que cierre sus ojitos un momento. El diablo es un mentiroso, padre de mentira, dice la Biblia. Y él siempre anda buscando la manera de hacernos creer que todavía estamos en nuestros pecados, que no valemos nada, que no podemos salir de donde estamos. Pero él es mentiroso. Y él nos quiere hacer creer que no somos nada, que no somos nadie. Pero él sabe perfectamente que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de señores. No dejes que la mentira del diablo inunde tu corazón, te haga menguar, te haga decaer del supremo llamamiento que has recibido. El diablo es un mentiroso.
quiere hacernos creer que somos nadie, cuando Él bien sabe que somos hijos de un gran rey. Levanta ya tus manos, glorifica al Señor. El diablo está vencido y la obra hecha está. Gloria a Dios, porque en medio de tus problemas, gloria a Dios, porque en Cristo hay poder. Gloria a Dios. Si te sientes ser atado, es solo para recordarte que esas cadenas ya son rotas cuando le alabas. Aleluya, gracias. Gracias, Padre, por mandar a tu Hijo. Gracias, Padre, por mandar a Jesús, nuestro amado Señor y Salvador.